Listo. Bueno, nuevamente a todos y a todas, muy buenas tardes para nosotros, para el compañero Dairon, para mi persona, como dicen, Mario. Es un placer en este caso tenerlos acá y bueno, la idea es trabajar una nueva brújula, es trabajar un encuentro, pero en vista de que, reitero, hay personas que son nuevas y están ingresando hasta el día de hoy, pues la idea es hacer un recuento del programa y de la forma en que ingresamos a la plataforma, porque nos parece pertinente. Entonces, en primera medida, recordemos que el programa Sacúdete es una estrategia de tipo gubernamental, es una estrategia totalmente virtual, el programa es 100% virtual, es un programa totalmente gratuito y es un programa que busca desarrollar, en este caso, el proyecto de vida y las ideas de emprendimiento que ustedes tengan a partir de una serie de cursos, una serie de temas, una serie de brújulas que vamos a ir desarrollando o que en estos momentos estamos desarrollando con los diferentes estudiantes a los cuales nosotros les llamamos shakers. Particularmente el programa Sacúdete busca ayudarlos a ustedes con una idea de emprendimiento, bien sea económico o académico. En tal sentido, entonces, se espera que ustedes, pues obviamente, ingresen a los encuentros virtuales, avancen en plataforma y a partir de ello nos den a conocer cuál es su idea de emprendimiento económico o su idea de emprendimiento académico. ¿Por qué? Porque nosotros, a medida que vayamos avanzando, los vamos ubicando con unos asesores de alianzas para que ustedes, asimismo, si tienen la idea de emprendimiento en cierto modo ya cimentada, puedan dialogar con, bien sea algunas empresas, puedan dialogar con una persona que en este caso los pueda orientar para la creación de una microempresa o algo así. Entonces, es parte del proceso y parte de la búsqueda en la cual estamos a través de este proceso. Ahora bien, la segunda parte ya tiene que ver con lo relacionado eh, en el manejo de plataforma. Para ello, entonces, le voy a dar la palabra un momento al compañero Dairon, que es el que les va a explicar un poquito lo que es el ingreso de plataforma, haciendo un breve recuento de cómo ingresar, con qué contraseña, con qué usuario, para que asimismo pues ustedes puedan acceder a dicho proceso, ¿listo? Entonces, profe Dairon. Bueno, entonces, de nuevo me presento, mi nombre es Dairon Quiseno, yo soy el inspirador del programa Sacúdete, en este caso a cargo del grupo, o bueno, de la dupla número 35, que como les comentábamos en los primeros encuentros y demás, que el programa está participando, o bueno, tiene cobertura a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, nosotros somos la región 4 y somos el grupo número 35. Entonces, y aparte de eso, tenemos también a cargo otra serie de grupos. Entonces, para que tengan más o menos bueno, se hagan a la idea cómo es la cobertura y la importancia y el impacto que tiene este programa a nivel nacional, porque estamos cubriendo prácticamente todo el territorio nacional, ¿sí? Y en esto, entonces, la plataforma nos permite poder, pues, aprender de todo, de todas las demás regiones, y aparte de eso, también tener, pues, como la posibilidad de interactuar con ellos, de aprender y demás. Entonces, para esto, eh, tenemos, pues, lo que es la plataforma, ¿sí? En los grupos, igualmente, yo creo que hoy hago de nuevo envío a los grupos de WhatsApp el enlace de conexión a los grupos, en donde ustedes van a encontrarse con la siguiente imagen. Ya quienes han entrado, pues ya saben que esta es la plataforma, esta es la imagen de entrada a la plataforma. Y aquí ustedes se van a encontrar con algo muy sencillo que es viajero
y número de etiqueta. Entonces, aquí en esta parte, ustedes colocan su número de cédula, al igual que aquí en número de etiquete, igualmente colocan su número de cédula y luego le dan acceder. En el momento que ustedes acceden, ya se encuentran aquí con lo que es, con tres opciones del mundo Sacúdete. Uno que es Conócete, que es en donde ustedes van a encontrar una pequeña introducción de lo que es el mundo Sacúdete, y aparte de eso, se encuentra con lo que es el formulario que se llama formulario 360, que es muy importante que ustedes lo diligencien para que puedan, se pueda generar un perfil profesional o un perfil personal, básicamente, en donde se tienen unas estadísticas para los que son los asesores, conozcan un poco de hacia dónde están orientados ustedes en sus proyectos de vida, y así mismo cuando ustedes lleguen a ellos, ellos ya tengan la posibilidad de tener una visión más clara de cómo deben hacer las orientaciones a cada uno de ustedes, ¿vale? Una vez que ustedes hacen esta partecita, ya van aquí a Inspírate. Entonces dan iniciar viaje y aquí encontramos los 5 primeros cursos, ¿sí? Aunque aquí ven 6, este de bienvenida, que es el primero que ustedes encuentran, este tiene como objetivo es que ustedes aprendan a manejar la plataforma, aprendan a subir las actividades, cómo son las actividades y demás, ¿sí? Y ya los cursos en concreto son las de habilidades 4.0, retos sociales, megatendencias, promoción de derechos y proyecto de vida. Tengan en cuenta de que estos cursos básicamente están certificados. Entonces, para ustedes poder acceder a los certificados, en el momento que ustedes ingresan a cada una de estos cursos, ustedes van a encontrar 4 brújulas. Y aquí una barrita de carga que les va mostrando el porcentaje de avance, ¿sí? Cuando el porcentaje de avance es del 80% o más, ustedes ya pueden descargar el certificado. ¿En dónde encuentran el certificado? En la última brújula, ¿sí? Ya les muestro cómo sería. Aquí, entonces, ustedes encuentran esta partecita, y aquí va a aparecer otra casilla que dice descargar certificado, y allí ustedes lo podrán hacer. Aquí no aparece, pues, precisamente porque el progreso de este perfil está nomás en el 36%, ¿vale? Entonces, para que lo tengan muy presente. Bueno, en cuanto a las actividades, tengan muy presente que allí nos piden distintas actividades, que nos ya sea grabar un video, un audio o realizar un póster, pero en el caso muchas veces no se nos facilita, y de hecho ahí nos piden ese tipo de actividades, pero no es obligatorio realizarlo tal cual como nos lo piden ahí, ¿sí? Por ejemplo, nos piden un video y a nosotros nos da muchísima pena de pronto realizar un video y que nos vean, entonces pues podemos realizar un audio. O nos da pena hablar definitivamente, entonces podemos realizar lo que es un texto y lo cargamos, ¿sí? O podemos cargar una imagen, una foto y con él acompañado de un texto, ¿sí? Podemos plantear distintas opciones, porque allí, como nos lo plantean, no es la única opción, ¿sí? Entonces, existen las posibilidades de presentarlo de otra manera, siempre y cuando se dé respuesta a lo que se le está pidiendo en la actividad, ¿vale? Y bueno, hay otras que son los foros. Los foros pues también es una parte en donde nosotros interactuamos con el saber de otros compañeros, ¿no? Porque allí nosotros damos la respuesta desde lo que nosotros conocemos, desde nuestras propias percepciones, y también vamos a encontrar la respuesta de otros compañeros, y la idea es que también podamos pues comentarle un poco a los compañeros ese tipo de actividades y demás, y retroalimentar. ¿Vale? Entonces, no sé, bueno, eso sería como grandes rasgos. No sé si fui muy rápido o si de pronto les generó alguna duda o alguna inquietud, o todo quedó pues claro. De todas formas, si tienen alguna duda, este es el espacio. Entonces, si gustan, pregunten, levanten la mano o activen el micrófono. Los escuchamos.
Parece que está todo claro, profe. Entonces, bueno, de todas formas, la plataforma, como dicen vulgarmente, es un proceso de cacharrear la plataforma, es de entrar, revisar, leer. Entonces, en medio de ese proceso, en medio de esa experiencia como tal, pues van a poder trabajar cada vez mejor. Si tienen alguna duda, obviamente nos escriben. Nosotros no tenemos inconveniente si nos escriben en la mañana, en la tarde, en la noche. Si tienen alguna duda, pues nosotros abriremos el espacio, bien sea para una videollamada, bien sea para una llamada telefónica, o bien sea desde el mismo chat de WhatsApp, pues le daremos solución a la inquietud que tengan. Entonces, bueno, reiteramos, no sé si tienen de pronto alguna duda o continuamos. Bueno, creo que no hay dudas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a empezar con la brújula del día de hoy. Permítanme un momento, voy a proyectar las diapositivas para que trabajemos la brújula. Un momentico que está mi computador un poquito lento. Por favor, me indican si están observando las diapositivas. Es que mi computador está como lento y... Ahora sí. Listo, vale. Entonces, bueno. El día de hoy y principalmente parte de esta semana, vamos a estar trabajando un itinerario llamado Asesoría de las 3E. En este caso, que hace parte de algo que se denomina la fase Enfócate y la brújula particularmente, la número 1 denominada Me voy transformando. Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poco en esta parte. La última vez, haciendo un breve recuento, trabajamos mentalidad emprendedora. Entonces habíamos dicho, no sé si en este caso haciendo un ejercicio de retroalimentación, que es el que nos propone las diapositivas, el que nos propone el día de hoy, reflexionamos un poco sobre lo que hablamos ayer o de lo que recuerden. Entonces, por ejemplo, José Luis, ¿recuerda qué hablamos el día de ayer o en las últimas conexiones en las que su merced ha estado? Sí, sí, señor, claro. En el día de ayer se habló sobre la comunicación asertiva y pues en sí los procesos de comunicación. ¿Quién más? ¿Quién más se acuerda? ¿Qué hablamos el día de ayer? Aparte de comunicación, comunicación asertiva. ¿Qué más recuerdan así? Bueno, nosotros hemos estado trabajando todo lo relacionado con mentalidad emprendedora y justamente la última brújula nos centramos a hablar un poco de la comunicación como herramienta fundamental. Entendimos que la comunicación no solamente es verbal, porque comúnmente a veces se cae en el error de pensar que comunicarse es decir una palabra, una frase, sino que hablamos también de comunicación no verbal. Hablamos de comunicación corporal en este caso, y todo ello nos llevaba a cómo nuestro cuerpo, nuestras acciones comunican, están diciendo algo, constantemente cómo nuestro cuerpo está diciendo algo, ¿ya? Algunos ejemplos que retomábamos era el hacer una exposición, por ejemplo, cuando ustedes se exponen, en este caso, si les daba muchos nervios, entonces el cuerpo reacciona de cierta manera ante ese temor. Puede que ustedes no le digan al docente, tengo nervios, tengo pena, pero su cuerpo lo está demostrando. Esto también lo que hicimos fue unificarlo un poco
con el proceso de entrevistas. ¿Por qué? Porque dijimos, cuando una persona tiene una entrevista en términos laborales, aunque hoy día le hacen a uno entrevistas inclusive para ingresar a maestrías, para algunas universidades, la persona está demostrando con su cuerpo qué tanta atención está poniendo, qué tanta disposición hay, y asimismo a través del uso de ciertas palabras, a través del uso de ciertas frases, a través del cómo se viste para una entrevista, la persona está constantemente comunicando. Entonces, hablábamos de la comunicación como una herramienta fundamental dentro de una mentalidad emprendedora, porque entendemos que de una u otra manera el ser humano busca salir de la zona de confort, dicen algunos, pero en medio de esa búsqueda, en medio de ese querer salir de la zona de confort, obviamente, el ser humano busca o genera estrategias para llevar a cabo una serie de metas o de objetivos planteados, bien sea metas en términos laborales, bien sea objetivos en términos académicos o en otro ámbito relacionado con la vida de cada uno. Entonces, por eso, cuando nosotros miramos la diapositiva del día de hoy con respecto a retroalimentación, es como revisando un poco qué habíamos hablado justamente el día de ayer o en otras ocasiones. No sé si el profe Dairon quiera de pronto agregar algo más. No, vamos. Creo que se ha dicho todo. Vamos bien, listo. En esos términos, entonces, la idea es ¿cuál? La idea es entonces trabajar todo lo relacionado con asesorías de las 3E. Cuando hablamos de las 3E, estamos hablando de algo que se llama emprendimiento, empleabilidad y educación. ¿Ya? Profe Dairon, ¿recuerda lo que hablábamos de la empleabilidad? Sobre el concepto de empleabilidad. Sí, bueno, para recordarle a los shakers, existen dos factores importantes dentro de lo que es la empleabilidad. Una que es la capacidad de acceder a un trabajo, ¿sí? De que tengamos las capacidades y la formación necesaria para acceder a un trabajo. Y la segunda, que tiene que ver con la parte de empleabilidad, también quiere decir que es que nosotros nos mantengamos vigentes, es decir, que seamos competentes a la hora de estar en un mercado laboral. Entonces, por lo tanto, somos, por así decirlo, aptos para sostener nuestros trabajos o incluso mejorarlos, e incluso no solamente nuestros trabajos, sino también todos los emprendimientos que nosotros tengamos. Por así decirlo, que mantengamos un valor competitivo ante el mercado laboral. Bueno, vale. En este caso, entonces, cuando hablamos de las 3E, estábamos hablando entonces de emprendimiento, empleabilidad y educación. Elementos que desde el gobierno nacional vienen planteando como herramientas fundamentales. Obviamente, ustedes saben que cada gobierno tiene unos planteamientos respecto a el avance en términos sociales, económicos, etcétera. Esperamos que las condiciones de vida de los colombianos mejoren próximamente y que en este caso la posibilidad de emprendimiento, de empleabilidad y de educación en un país como Colombia cada vez sea más amplia. Particularmente nosotros, haciendo un paréntesis con respecto a esto, estamos compartiendo en los grupos imágenes mejor aún, ofertas que nos llegan de universidades, ¿ya? O de bolsas de empleo. Entonces, si ustedes revisan de vez en cuando el WhatsApp, les va a estar llegando parte de esta información, ¿listo? Para que la aprovechen. Ahorita inclusive hay inscripciones en lo que es la CUN, hay inscripciones en diferentes universidades, en, bueno, diferentes instituciones. Ahora bien, continuando justamente con las diapositivas,
Todo esto nos lleva a hablar de algo que se llama el DOFA o la matriz DOFA. ¿Alguno de ustedes sabe o recuerda o ha escuchado qué es una matriz DOFA? Por ejemplo, Eliana, ¿has escuchado alguna vez qué es una matriz DOFA? No, la verdad no. José Luis, ¿has escuchado qué es una matriz DOFA? Sí, sí, señor. Pues ya hace mucho escuché sobre la matriz DOFA, estuve trabajando sobre ella, pero pues no me acuerdo bien sobre qué trata eh, cada una como de sus letras, ¿sí? Esto es como unas Tranquilo que... siglas. Ujú, sí, Listo. muy bien, son unas siglas, sí. Continúa, ¿no? Tranquilo, qué pena, te interrumpí. Continúa. Sí, sí, señor, pues que es como para un análisis sobre creo que es sobre las empresas, ¿sí? Ujú. Pues de ahí ya no recuerdo María, más. sí, María Vanessa o Rosalena o Arianis, ¿qué recuerdan de matriz DOFA o han escuchado alguna vez el término matriz DOFA? No, la verdad yo nunca he escuchado. No, bueno. De pronto ahorita que hablemos un poco de eso, se les va a hacer familiar. Lo que pasa es que este tipo de matrices, por así decirlo, esta es una de tantas, ¿no? Que hay con relación a estructuras que manejan las empresas o que inclusive se manejan para la vida personal. Cuando nosotros planteamos trabajar la matriz DOFA, estamos trabajando un proceso para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Eso es lo que significa DOFA. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. ¿Por qué es tan importante conocer la importancia de ese análisis, de esa matriz y reconocer la importancia de esas habilidades? Porque esto nos puede llevar a mejorar en términos de un proceso, bien sea académico, bien sea laboral, bien sea personal. Si yo reconozco mis debilidades, sé que voy a tener oportunidad de cambiar esa debilidad, de mejorar y de crear una nueva fortaleza. ¿Listo? Entonces, cuando se trabaja todo lo que es la matriz DOFA, principalmente, la matriz DOFA en este caso, o el análisis DOFA, que denominan también, de una u otra manera es una técnica que nos va a permitir analizar todo eso que tenemos dentro, esas fortalezas, esas debilidades, y de una u otra manera generar una serie de oportunidades para nosotros mismos, bien sea en una empresa, bien sea en el estudio, bien sea en algo personal, bien sea en un proyecto de emprendimiento, entre otros. Entonces, cuando hablamos de DOFA, estamos hablando de eso, ¿listo? Le voy a pedir el favor, si es tan amable, a María Vanessa. María Vanessa, si eres tan amable, lee el concepto sobre el análisis que aparece en la diapositiva de DOFA, ¿vale? El análisis DOFA personal es una técnica que sirve para analizar las fortalezas y debilidades de una persona u, perdón, o un profesional, identificado cuáles son además sus riesgos y oportunidades de mejora profesional. Vale. María Vanessa, ¿alguna vez te has sentado a pensar cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas? La verdad no. Eliana, ¿te has sentado alguna vez a pensar en cuáles son tus debilidades o fortalezas? No, la verdad no. Tampoco he No. pensado sobre eso. Vale. Rosalena, ¿te has sentado a pensar en tus debilidades o fortalezas? Hola, profe.
Pues la verdad sí, Hola. claro. Eh, digo que es muy importante de mirar cuáles son las fortalezas que uno tiene y las debilidades que uno tiene. Así uno se Ujú. define qué tanta capacidad tienes de resolver cualquier inconveniente que tengas en el mundo empresarial o laboral. Claro. Y en medio de ese proceso, ¿has generado fortalezas? ¿Has acabado con algunas debilidades y has promovido las fortalezas? Sí, Bueno, resulta entonces, resulta que te encargo, Rosa, si eres. Ah, vale. Ya. En este caso, la matriz DOFA o el análisis DOFA nos tiene que servir para revisar cuáles son las debilidades que yo tengo como ser humano, cuáles son esas amenazas, pero también cuáles son las fortalezas y las oportunidades que como ser humano tengo, ¿ya? A veces no nos detenemos a pensar, pero a veces es bueno hacer un alto en el camino, decir en qué estoy fallando como ser humano, cuáles son las debilidades, para qué soy bueno, ¿ya? ¿Cuáles son esas fortalezas que yo tengo? Yo soy bueno para pintar, yo soy bueno para escribir, yo soy bueno para dibujar, yo soy bueno para las matemáticas, yo soy bueno para la contabilidad, yo soy bueno, porque el identificar esas fortalezas en una empresa nos va a ayudar bastante. Esas fortalezas le pueden ayudar a que ustedes destaquen en una empresa y poco a poco vayan siendo cada vez más visibles. El acabar con esas debilidades les puede permitir que esas debilidades las transformen y se creen nuevas oportunidades para ustedes y nuevas fortalezas. Entonces, cuando hablamos del análisis DOFA, estamos hablando entonces de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Para no irnos tan lejos y para conceptualizar un poco sobre qué es cada una de ellas, entonces le voy a pedir a José Luis, permítanme, yo amplío acá un poquito, para que revisemos los conceptos. Entonces, José Luis, si eres tan amable, lee el concepto de debilidades. Listo, sí, señor. Entonces, son todas aquellas características de nosotros mismos que nos alejan de nuestra meta. Pueden ser defectos, temores o simplemente conocimientos que debemos expandir. José Luis, ¿qué debilidad cree que usted tenga? Acuérdense Yo que las creo debilidades que, pueden ser defectos o temores también. ¿Cómo? sí, sí, señor. Yo creo que me falta desarrollar más la habilidad social. Habilidad social. Es importante, obviamente, y más si se va a montar una empresa, si se va a establecer un negocio. Creo que lo social con respecto a un negocio es fundamental, porque así mismo empieza uno a mover el negocio. Si uno no genera redes en términos sociales, el negocio no se va a expandir tan fácilmente. Por eso es importante, pero fíjese que ya de una u otra manera ya usted está identificando esa parte y ya está diciendo, bueno, tengo esa debilidad. Con relación a esa debilidad, entonces viene lo que es las oportunidades, ¿no? Entonces, María Vanessa, por favor, lee oportunidades, si eres tan amable. Son las condiciones del entorno que actúan. Es que no puedo ver bien, qué pena. Tranquila, si quieres, permíteme, yo busco ampliar un poquito más. Ahí. Sí, señor, gracias. Bueno, oportunidades. Son, son las condiciones del entorno que actúan como facilitadoras, perdón, facilitadores para llegar a la meta propuesta. Mediante a ellas podemos sacar provecho y lograr acercarnos de forma rápida hacia nuestro objetivo. Bueno,
Entonces, cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de esas situaciones que se presentan a nivel externo también, que nos permiten avanzar. Ejemplo, la posibilidad de acceder a una universidad, eso es una oportunidad, ¿listo? La posibilidad de acceder a un buen trabajo, la posibilidad de que haya una persona, una empresa, un asesor de alianza que nos impulse, nos ayude y nos guíe para montar nuestra propia empresa. Esas son oportunidades. Esas oportunidades ustedes tienen que estar, y bueno, todos los seres humanos estamos pendientes de ese tipo de oportunidades, ¿ya? María Vanessa, por ejemplo, ¿a ti qué oportunidades se te han llegado a presentar en la vida? Si lo hablamos en esos términos. No, la verdad, muy en parte empresarial, poca. No, Ujú. no En tengo la parte experiencia. académica Eh, la verdad, solo bachiller. y en la parte personal, por ejemplo, pero ya al tener el haber hecho bachillerato ya es un avance. Hay muchas, yo he conocido personas que ni siquiera han podido hacer un bachillerato. Eso ya implica un nivel de oportunidad y puedes seguir estudiando porque las oportunidades no se han cerrado. Tienes todavía posibilidad, si quieres en algún momento ingresar a un SENA, a una universidad. Yo he tenido estudiantes que tienen X o Y edad y fácilmente entran a una universidad en algún momento de sus vidas y cambia todo el modelo de vida que llevaban. Entonces, creo que las oportunidades están ahí. Ya, yo creo que puedes llegar a tener la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que ya ahí sí ya depende de tus tiempos, de unas condiciones que son ya de tipo personal, obviamente, pero puedes hacerlo. Igual, si estás dentro de este programa es porque eres de 28 años para abajo. Entonces, asumimos que no, todavía hay tiempo. Yo tuve compañeros en la universidad que tenían 42 años y estaban estudiando, ¿ya? Conocí personas en la universidad que tenían casi 47 años y lograron estudiar. Entonces, las oportunidades están ahí, ¿listo? Las oportunidades es cómo nosotros las aprovechamos y cómo nosotros reorganizamos cositas a nivel personal o a nivel de tiempo o a nivel de economía, porque sí, claro, juegan muchos factores a veces, ¿listo? Y eso es entendible. Rosa, si eres tan amable, por favor, lee fortalezas. Fortaleza. Se trata de las características internas que ayudan a lograr el objetivo propuesto. Pueden ser diferentes tipos de cualidades, como por ejemplo, sentimientos positivos, rasgos de personalidad favorables, conocimientos técnicos. Entonces, ¿qué fortalezas, Rosa, has identificado en ti? Una de mis mayores fortalezas es mi capacidad de adaptarme a cualquier situación Ujú. de mi vida, puede ser educativa, laboral, personal, empresarial. Me adapto fácilmente. Claro. ¿No te ha pasado que en una entrevista de trabajo te preguntan por fortalezas? Sí, pero yo tengo un problema, es que a veces lo confundo. ¿Por qué? Pues, digamos, sí, o sea, a mí me preguntan, Rosa, ¿cuáles son tus fortalezas? Para mí, mi fortaleza es que tengo una excelente comunicación asertiva, trabajo en Sí. equipo, me encanta trabajar en equipo y soy muy responsable, entonces no sé si lo responsable va en ese grupo o va aparte. No, la responsabilidad puede ser una fortaleza, obviamente también es un valor que uno tiene, en cierto modo,
que hay muchas personas que no. Simplemente el nivel de responsabilidad no es tan alto y en una empresa el nivel de responsabilidad, compromiso es importante, que es lo que más miran en una entrevista, aparte de otros elementos, ¿no? Sí, señor. Entonces en este caso, ¿no? También cuando se habla de fortaleza, se habla de todas esas cualidades, pero también esos rasgos de la persona, de si se es comprometido, si se es responsable, si es proactivo, todos esos elementos. No sé, profe Iron, si quiera de pronto agregar algo. Sí, no, no. Bueno, esto de la DOFA es muy interesante porque realmente la DOFA lo que busca es que todos estos aspectos sean puntos fuertes y oportunidades para las personas, ¿sí? En cuanto a qué, aunque que sí, tenemos fortalezas que son como ya bien Rosa nos acaba de comentar, que eso es tener, ser capaz de hacer ciertas cosas, ¿sí? Que es, por ejemplo, ser una persona responsable, amable, puntual, que tener, por ejemplo, la capacidad de diálogo, ¿sí? Esas son fortalezas que nos ayudan en todos los tipos de situaciones. También tenemos destrezas. Destrezas tienen que ver con lo que todas esas habilidades técnicas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, saber generar de manera organizativa, ¿sí? De ser organizados, poder diseñar, por ejemplo, un cronograma, eh, realizar una manualidad, manejar, por ejemplo, no sé, Excel, que yo siempre le recalco mucho, y es aprendamos a manejar Excel, que en cualquier trabajo uno maneja Excel. Sí, esas son destrezas, cosas que uno sabe hacer. Y ahora bien nos hablan de lo que son las amenazas y son las oportunidades, ¿no? Y si nosotros vemos muchas veces esas amenazas, son las oportunidades también. Porque, por ejemplo, tenemos una amenaza de que no conozco, no sé cierto tema para acceder al trabajo que yo deseo. Allí está la oportunidad de nosotros empezar a buscar y aprender sobre ese tema. Que la parte económica, entonces también allí tenemos la oportunidad de empezar a conocer y a buscar y a crear nuevas estrategias, a proyectarnos a futuro de cómo conseguir esa parte económica, de empezar emprendimientos y demás. Entonces, lo que es el DOFA lo que busca es eso, fortalecernos en todos esos aspectos y pues como dice Rosa, ¿no? Esos aspectos que nosotros tenemos que son nuestras fortalezas, hay que aprovecharlas para poder afrontar y generar o las oportunidades a partir de las amenazas también, ¿no? Entonces, allí les dejo como ese pequeño tip de que cuando nosotros tenemos un problema o una amenaza para nuestros proyectos, no hay que verlo como una barrera, hay que verlo es como una oportunidad para aprender algo nuevo y para adquirir nuevos conocimientos y nuevas herramientas. Entonces, ahí les dejo con la inquietud y esto tiene que ver no solamente con la parte laboral o educativa, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, preguntémonos, cuando nosotros tenemos algún problema, ¿cómo lo resolvimos y qué aprendimos de ello? Y cómo eso nos hizo un poquito más fuertes en nuestras vidas. Vale, gracias, profe. En este caso, entonces, fíjense que el último elemento son amenazas, ¿ya? Las amenazas representan las características del entorno que pueden dificultar el proceso para conseguir llegar a la meta. Esas amenazas pueden ser de tipo externo, pero a veces uno puede, en cierto modo, una debilidad se puede volver una amenaza, porque el miedo a veces es tan fuerte que no deja que las personas puedan avanzar. ¿Ya? Pues hasta qué punto yo voy eliminando
ciertas debilidades y evito que esas debilidades se me vuelvan ya una amenaza a futuro. No, es que yo no hago esto, no, es que no me meto a estudiar porque no va a poder. El estarse metiendo en la cabeza el no puedo, no puedo, no puedo, pues el subconsciente se lo va a creer, ¿no? En este caso, es acabar con esas debilidades, es conocerse a sí mismos y empezar a generar una serie de fortalezas. Es empezar a tomar esas oportunidades que les brinda la vida, que nos brinda, porque a todos por igual, en algún momento la vida nos presenta oportunidades y de qué manera, no solamente, como dice el profe Dairon, aplico eso para la parte laboral, para la parte académica, sino que aplico todos estos conocimientos o esta interiorización de quién soy, de cuáles son mis debilidades o fortalezas para mi propia vida. ¿Listo? Esto yo lo puedo aplicar con mi familia al observar cuáles son mis debilidades y de qué manera puedo generar unos mejores lazos a nivel familiar. Puedo hacerlo con mis amigos, puedo hacerlo con mi espacio de trabajo, puedo hacerlo con un escenario académico. Entonces, cuando en esta brújula nos dicen, venga, trabaja en matriz DOFA, la matriz DOFA no solamente está pensada con respecto a la idea de emprendimiento académico, laboral, que ustedes tengan, sino con respecto a la vida de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, esa es la invitación del día de hoy. Ahora bien, con respecto a esos, a ese análisis DOFA, vienen 3 conceptos importantes. El primero, confianza en sí mismo. El segundo, proactividad. Y el tercero, adaptación. Pero para poder hablar un poquito más de ellos, ¿hasta qué punto podemos decir nosotros nos conocemos y confiamos en lo que hacemos? ¿Hasta qué punto cada uno de ustedes dice, me conozco, sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y puedo confiar en que lo que hice quedó bien, en que lo que estoy haciendo me está llevando por el buen camino o me está llevando al cumplimiento de una meta? Entonces, cuando hablamos de la confianza en sí mismo, esa confianza también se genera a partir del autoconocimiento que tengo y también va muy de la mano con la autoestima, pensaría yo, en este caso. ¿Listo? Hay un proceso que ya es el de adaptación, que lo mencionaron ahorita, la capacidad de estar abiertos a los cambios, de adaptarse, ¿ya? Y esto en muchas empresas se lo mencionan a uno. ¿Hasta qué punto usted como empleado está dispuesto a adaptarse a un modelo laboral, a una estructura laboral, a unas orientaciones o a unos procesos? Y la adaptación puede ir en diferentes ámbitos, inclusive uno de ellos es hasta qué punto yo me adapto a un equipo de trabajo. ¿Listo? El tercer elemento ya relacionado con la proactividad, en este caso, entonces cuando hablamos de proactividad, hablamos de esa capacidad que tienen las personas para realizar una serie de acciones, ¿no? Particularmente, cuando entonces hablábamos de la proactividad, nos estamos refiriendo también al actuar de manera rápida para evitar una serie de situaciones. O sea, de qué manera yo actúo y tomo unas decisiones para evitar una serie de situaciones que en algunos casos no pueden ser muy buenas. La proactividad particularmente está relacionada entonces con la actitud que cada uno de nosotros tenemos para atender una situación y controlar dicha situación de la mejor manera posible, obviamente. Entonces, estos 3 conceptos que son fundamentales junto con todo lo que es el análisis DOFA, hace parte de la brújula que estamos trabajando el día de hoy y hace parte de esas preguntas y de esas tareas que cuando ustedes ingresen a la plataforma van a encontrar.
Entonces, recuerden que al momento de ingresar a plataforma, ingresan a la parte de Enfócate. Posteriormente en Enfócate está lo de asesorías de las 3E y posterior a asesoría de las 3E aparece la brújula número 1. Recuerden que las brújulas aparecen en una especie de círculo con un numerito. Particularmente el círculo es un dibujo de una brújula. Y de ahí lo que hacen es desarrollar las actividades o la actividad que en este caso pues les aparezca, ¿listo? Eso sería básicamente la brújula del día de hoy. No sé si de pronto quieran agregar algo más. Profe Dairon o Eliana, Arianis, José Luis, María Vanessa, Rosalena, o si tienen alguna duda, si de pronto quieran decir algo más. Sí, por aquí Rosa levantó la mano. ¿Quién decías a comentar? Bueno, bueno, me pareció muy interesante, no me pude conectar a la clase anterior por cuestiones de que yo estaba trabajando, entonces no tenía el espacio y además se me volvió a poner la alarma de que tenía que conectarme en ese preciso momento. Bueno, digamos de la clase lo que pude entender. Bueno, gracias, profe, por la aclaración de la diferencia y que pues también es una fortaleza pues ser puntual. No la tenía clara al principio porque tenía esa duda si sí entraba o no entraba. Me refiero Pero a de lo, igual manera, sí, no, sino que me refiero a lo de ser puntual, es que muchas veces, por ejemplo, lo hablamos ayer, de que eso es una de las cosas que nosotros cuando vamos a una entrevista de trabajo, es lo primero que va a observar el entrevistador. Entonces, y lo mismo, cuando nos pasa con un cliente, es muy importante que nosotros seamos puntuales, porque allí pues, básicamente amarramos al cliente, ¿no? Lo empezamos a cautivar y vamos a garantizar de que el cliente va a estar contento con lo que vamos a estar desde un inicio, porque uno le llega tarde a un cliente o le entrega algo más tarde a un cliente. Por ejemplo, ustedes en un restaurante, eh, cuando les entregan tarde lo que ustedes pidieron, ustedes, ¿cómo lo reciben? con Moral un mal muy gesto, la atención es muy mala. Sí. Pues digamos, yo tengo algo que, digamos, diciembre es un tiempo para un mercado muy bueno. Pues digamos, yo tengo un emprendimiento con una amiga, vendemos hojas de tamal, ¿sí? Y para nosotros, digamos, la puntualidad, vender bien a un cliente es muy importante. Entonces, digamos, en temas empresariales, sí me gusta mucho porque ahí me fortalezco más en ese punto y mejoro algunos aspectos que, digamos, lo que uno dice amenaza, para mí en lo personal, esas son oportunidades que yo me le mido, ¿sí? Yo a este negocio le pongo todo el empeño, pero no sé cuál es el resultado. A veces, pues, uno gana, pero a veces uno pierde, pero a veces es arriesgarse. A veces son oportunidades muy buenas. Entonces, digamos que las amenazas para mí, en lo personal, son una ganancia. No la veo como amenaza, sino como un reto personal. Me gusta probar para ver si sale o no sale un negocio bueno. Sí, no, y mira, por ejemplo, un gran reto que yo creo que, por ejemplo, muchos han tenido, es volver a empezar este proceso de educación, volver a estudiar, porque muchas veces llevamos varios años sin estudiar. Me pasó hace poco, porque yo ya llevo muchos años sin estudiar y cuando yo ya entré a hacer la especialización, ya es un reto volver a tomar los hábitos y demás situaciones,
para poder uno responder a esto de formarse, ¿sí? Igual, esto hoy aquí, estar en el mundo Sacúdete, es otro reto que estamos asumiendo porque es algo que, aparte de que nosotros tenemos que estudiar básicamente solos, que es, ustedes entran a la plataforma y realizan todo el encuentro, toda la parte de formación y todo que encuentran allí en la plataforma. Muchas veces también tenemos dificultades de lo que es la parte de conexión, o nuestros equipos muchas veces no responden de la mejor manera, entonces se demoran mucho en cargar cosas o no cargan. Entonces, es una cosa de que nosotros tenemos que tener y aprender, por ejemplo, a manejar la frustración del manejo de muchas veces de la tecnología, porque por X o Y motivo no nos deja avanzar como nosotros quisiéramos. O temas, por ejemplo, que uno no llega y sean más complicados que entender que otros. Entonces, también hay que aprender a manejar la frustración. Entonces, hay muchas cosas de esto de estar viviendo este tipo de situaciones que nos generan retos y que a la final nos van formando y nos van dando herramientas muy importantes día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo dices, Rosa, en el momento en el que uno tiene un emprendimiento, tu emprendimiento me llama mucho la atención porque el año pasado yo estuve trabajando en una zona que básicamente allá es en donde producen la parte de la hoja de plátano, ¿sí? Y toda la comunidad vive de eso prácticamente. Y, y es un trabajo bastante arduo el hecho de cultivar la planta, de cuidarla, de cuando hay la parte de inundaciones que no se pierdan las cosechas, cuando ya están, todo el proceso que ellos hacen para recogerlo y hacerlo llegar a sus destinos. En este caso, pues las personas que lo venden, por ejemplo, en las ciudades y demás, y que aparte de eso lo utilizan como materia prima para ya sea realizar tamales, algunos alimentos, presentaciones de algunos productos y todo esto. Entonces es un proceso que llama mucho la atención y como tú dices, son retos bastante grandes y que sorprenden bastante y que uno dice, pues, o sea, si estas personas afrontan todo este tipo de dificultades, porque nosotros no podemos también generar, afrontar las dificultades que muchas veces nosotros tenemos, que incluso llegan a ser un poco más sencillos porque tenemos más capacidades o más recursos o más posibilidades, ¿sí? Entonces también allí está la parte de encontrar de que muchas veces tenemos, una de las oportunidades que nosotros tenemos es el lugar en donde estamos, ¿sí? Donde nosotros tenemos lo que tenemos de acceso, las posibilidades que tenemos en nuestra vida y las comodidades que muchas veces no son muchas, pero son las suficientes para uno poder crecer, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están aquí hoy conectados y muchas veces algunas personas no tienen la posibilidad. ¿Sí, Arianis? Qué pena interrumpir. Yo quería aportar algo sobre la amenaza del tema que estamos tratando, que Dale. para mí también que para mí en lo personal, no sé, para mí es muy importante que tenemos que saber de qué tipo de personas nos vamos a rodear, ¿sí? Porque yo creo, a mi parecer, y me ha pasado que eso implica mucho porque, digamos, tú tienes tus proyectos, tus metas, y hay personas que no sé si es que les da envidia, digamos, el avance de uno, pero las críticas destructivas implican mucho, ¿sí? Porque hay veces que, digamos, te baja como la moral, te baja los ánimos. Sí, porque ya me ha pasado, entonces por eso lo digo. Entonces es mejor como uno rodearse de gente positiva y no negativa, porque es feo, ¿sí? Porque digamos, yo tengo un proyecto y lo estoy haciendo y digamos, hay amistades que digamos me dicen, no, mira, eso no te va a salir,
o no metas esa plata ahí porque es que no es de confiar, no es, o sea, no es confiable, se te va a perder la plata, ¿sí me entiendes? Entonces, como que creer en uno mismo, como que si eres capaz, como que lo que el que dirán no te afecte y que sigas, porque eso es muy, o sea, implica mucho, para mí implica mucho. Entonces, estuve a punto como que, digamos, de dejar eso ahí, como que será que sí, será que ellos tienen razón, será que no me va a salir lo que quiero hacer, o sea, sí, creer en mí, o sea, yo creo en mí, creo que soy capaz y creo que eso es muy importante resaltarlo, saber qué tipo de persona tienes a tu lado, quiénes te rodean. Sí, entonces era eso que quería como aportar. No, y excelente, muy buen aporte el que haces. Y aquí hay algo que, pues, o sea, es muy bonito ese tipo de reflexión. Y porque, por ejemplo, hay veces que la gente dice, no, es como tú dices, no, es que eso no se puede. Pero entonces aquí también está la parte de que nosotros seamos un poquito egocéntricos y digamos, no, tal vez usted no puede, pero yo sí creo que puedo. De hecho, yo puedo. Entonces, el hecho de que el otro no pueda no significa que yo no pueda, porque cada quien tiene sus herramientas, cada quien tiene sus posibilidades. Tal vez él no tiene el otro no tiene sus capacidades y cada quien habla desde lo que tiene y desde donde está, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en otro punto y desde ese punto sí se puede. Entonces, eh, como tú dices, es importante que aprendamos a rodearnos. Creo que por aquí había levantado la mano Rosa. Sí, pues respecto a lo que dijo la compañera, me pareció súper interesante, pero yo ahí difiero, o sea, yo digo que ahí es una amenaza y lo que decía el profe, eh, esas son cosas que uno ve como una amenaza, pero demostrarle a esa persona mi capacidad de yo, o sea, sacar mi emprendimiento adelante, es demostrarle a esa persona que yo tengo capacidades diferentes y que las capacidades no todas son iguales. Entonces, uno no puede limitarse a veces a lo que dicen los demás. Digamos, que a uno le digan, no, Rosa, ese negocio es malo. Digamos el negocio que yo tengo, los diciembre. Tiene muchos riesgos y creo, hay muchas personas que dicen, no, no le inviertas. De pronto llueva mucho y se pierde la cosecha. Pero entonces uno tiene que tener una convicción de decir, este es mi proyecto y yo lo saco adelante. Claro, tiene sus riesgos, pero de pronto no salga, como dice esa persona, que se va a inundar, que no voy a sacarle ningún provecho. Entonces, a veces sí es saber rodearse, como dice la compañera, pero también es demostrarle a esas personas que no todos, digamos, de manera coloquial, no todos tenemos la misma suerte o las mismas capacidades. Ese era mi aporte. Vale, muchas gracias. Bueno, por aquí de nuevo Ariane levanta la mano. Sí, es cierto lo que dice ella. De tal manera, por eso mismo me los eché de enemigos. Porque soy, qué pena. Lo que pasa es que soy tan positiva, o sea, como que yo soy, dicen por ahí que, no sé, yo tengo una forma de ser toda, como que no me importa, voy para adelante. No, que mira esto, no me importa, estoy centrada, voy para adelante. Entonces, digamos, a ellos como que les afecta eso de que yo sea así, como tan positiva, como tan, sí, como tan echada para adelante. Entonces, sí, dejaron de hablarme porque yo soy así, o sea, cada quien tiene su forma de ser, de pensar, de decir las cosas y pues sí apoyo lo que dicen las compañeras, de que sí, cada quien tiene su propósito, su objetivo y pues no hay que dejarse, digamos, llevar por las críticas o lo que diga la gente. O sea, eso es
pero sí, tengo varios enemigos por eso. Pasa bastante. Bueno, no sé, de pronto María, José Luis o Eliana, si quieran comentarnos algo más para ir cerrando el día de hoy. Bueno, creo que no, están en silencio. Nos parece fabuloso el aporte que han dado todos ustedes y bueno, la participación hoy ha sido muy buena por parte de cada uno, de todos y de todas. Les agradecemos enormemente, nos parece fabuloso cuando ustedes participan y podemos generar un diálogo, porque esa es la idea, que dialoguemos, que aprendamos entre todos, porque no es solamente que nosotros aquí hablemos, sino que ustedes también nos van retroalimentando y nos van enseñando también cosas. Entonces, fabulosa esa parte. Ya para finalizar, sí les recuerdo de pronto lo del trabajo en plataforma, ingresen a plataforma, cualquier duda que tengan nos escriben. Y bueno, de pronto si ya no hay entonces más intervenciones, pues en mi caso les agradezco nuevamente. No sé, el profe Dairon, si de pronto quiera unas palabras ya de cierre o... No, pues agradecerles muchísimo la participación de hoy, que nos hayan acompañado, que hayan compartido lo que ustedes perciben, conocen y han aprendido en todo este proceso y que están aprendiendo a medida que van avanzando. Y no, pues nada, muchísimas gracias. Igual allí estamos con el profe Mario, eh, pendientes de todo lo que les podamos colaborar en cuanto a lo que es la plataforma y en todo el proceso de educación que implica el mundo Sacúdete. Entonces, pues, bueno, nos veremos. Bueno, el día de mañana tenemos un nuevo encuentro y pues esperamos que puedan conectarse y podamos tener otros temas para compartir y debatir entre todos. Entonces, muchísimas gracias. Feliz noche a todos, a todas y muchas gracias.